Imagina vivir en una casa donde cada noche escuchas pasos en el pasillo, puertas que se cierran solas y una presencia que parece estar observándote. No son historias de películas de terror, sino relatos reales de personas que lo han vivido en carne propia. ¿Te atreves a conocer las casas más embrujadas del mundo? Desde tiempos inmemoriales, las casas embrujadas han sido el escenario perfecto para las historias de terror. En cada rincón del mundo existen relatos de construcciones malditas, donde la línea entre la vida y la muerte parece desdibujarse. Pero ¿qué es lo que realmente nos atrae hacia estos lugares llenos de oscuridad? Tal vez sea la idea de que los muros de esas casas guardan secretos de tragedias, de sufrimiento, de almas que no encontraron descanso. Quizás, en lo más profundo, nos aterra la posibilidad de que esos espíritus sigan ahí, atrapados, caminando por los mismos pasillos en los que alguna vez vivieron o murieron. En la cultura popular, las casas embrujadas han sido el núcleo de cientos de leyendas y películas. Desde mansiones antiguas, cuyos dueños desaparecieron sin dejar rastro, hasta pequeños hogares donde familias enteras fueron testigos de sucesos paranormales. Nos encanta escuchar estas historias. Nos atraen porque juegan con nuestros miedos más primitivos. El miedo a lo desconocido, el miedo a lo que no podemos controlar. Pero lo que hace que estas historias sean aún más aterradoras es que muchas de ellas no son simples invenciones. Hay casas alrededor del mundo donde personas reales han vivido experiencias que desafían cualquier explicación lógica. Casas donde los habitantes escuchan voces en la noche, sienten presencias a su alrededor y ven sombras que no deberían estar ahí. Y cuando esos relatos provienen de testigos que juran haber visto lo imposible, el terror se vuelve más real. Hoy te llevaremos en un recorrido por las casas más embrujadas del mundo, lugares donde los fantasmas no son solo una historia, sino una realidad que ha marcado a aquellos que se atrevieron a cruzar sus puertas. ¿Estás preparado para conocer las historias de estas almas atrapadas? Prepárate para una experiencia que pondrá a prueba tus nervios. Porque lo que estás a punto de escuchar no son solo cuentos, son relatos reales, de casas reales, con presencias que podrían estar más cerca de lo que piensas. Imagina vivir en una casa construida para confundir, donde las escaleras no llevan a ningún lugar y las puertas dan a muros de ladrillo. Esta no es solo una casa, es un laberinto creado para escapar de los muertos. Bienvenidos a la mansión Winchester, uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. La mansión Winchester es más que una construcción extraña y fascinante. Es un enigma. Construida a finales del siglo XIX por Sarah Winchester, viuda del magnate de las armas, William Wirt Winchester, esta casa tiene una historia que mezcla tragedia, superstición y fenómenos paranormales. Sarah estaba convencida de que los espíritus de aquellos que murieron por las armas fabricadas por la empresa de su familia la perseguían, y su única forma de escapar de ellos era construir, y construir sin parar. Pero esta no era una casa cualquiera, con más de 160 habitaciones, escaleras que no llevan a ninguna parte, puertas que se abren a paredes y pasillos interminables. La mansión Winchester parece diseñada para confundir, no solo a los visitantes, sino a los espíritus que supuestamente la perseguían. Después de la trágica muerte de su hija y su esposo,
Sarah consultó con un medium que le dijo que debía construir una casa que nunca terminara, para que los espíritus de aquellos muertos por los rifles Winchester no pudieran encontrarla. Y así fue como empezó una construcción ininterrumpida que duró 38 años, hasta el día de su muerte. Los trabajadores nunca dejaron de construir, día y noche, agregando habitaciones, torres y escaleras sin sentido, guiados por las instrucciones que Sarah recibía supuestamente del más allá. Pero la construcción interminable no fue lo único extraño que rodeó esta casa. Muchos de los trabajadores y visitantes empezaron a reportar experiencias inquietantes, sombras que se movían por los pasillos, susurros en habitaciones vacías y el sonido incesante de martillazos, aún mucho después de que los obreros hubieran dejado de trabajar. Durante años, la mansión Winchester ha sido objeto de rumores sobre apariciones y fenómenos paranormales. Visitantes aseguran haber visto figuras fantasmales, especialmente el fantasma de un obrero que supuestamente murió en la construcción, y de la misma Sarah Winchester, vagando por los interminables pasillos de la casa. Uno de los lugares más frecuentados por estas apariciones es la habitación de las telas rojas, donde Sarah realizaba sesiones espiritistas para comunicarse con los espíritus que la guiaban en sus construcciones. Los que han visitado esta sala aseguran sentir una energía pesada y sofocante, como si alguien o algo los observara desde la oscuridad. A pesar de las investigaciones paranormales, hasta el día de hoy no hay explicaciones claras sobre los fenómenos extraños que ocurren en la mansión. Algunos creen que son solo leyendas urbanas alimentadas por la trágica historia de Sarah Winchester. Otros, sin embargo, están convencidos de que los espíritus de aquellos que murieron por las armas Winchester siguen vagando por los pasillos interminables de la casa, buscando venganza. Sea como sea, la mansión Winchester sigue siendo uno de los destinos más famosos y aterradores para los cazadores de fantasmas y curiosos de lo paranormal. ¿Te atreverías a caminar por sus pasillos en la oscuridad? Tal vez los espíritus aún estén ahí, esperando. En el corazón de la campiña inglesa, emergía una casa que muchos conocieron como la más embrujada de Inglaterra. Borley Rectory, una mansión aparentemente tranquila y aislada, fue el escenario de algunos de los fenómenos paranormales más inquietantes jamás registrados. Durante más de un siglo, esta casa ha sido el hogar de leyendas escalofriantes y experiencias que hicieron que incluso los más escépticos reconsideraran su incredulidad. Construida en 1862 por el reverendo Henry Bull, Borley Rectory era, a primera vista, una residencia parroquial común, pero desde el principio sus paredes guardaban algo más que simples historias de fe. Los rumores de apariciones y actividades sobrenaturales comenzaron a circular poco después de que la casa fuera habitada. Los relatos hablan de la figura espectral de una monja que vagaba sin rumbo por los jardines y los pasillos de la casa. Una visión tan frecuente que los lugareños llegaron a llamarla la monja de Borley. La leyenda de esta monja está rodeada de misterio. Según los registros, mucho antes de la construcción de la casa, había un convento en ese lugar. Se cuenta que la monja fue ejecutada por intentar escapar con un sacerdote del convento para vivir un romance prohibido. Como castigo, ambos fueron condenados. Él fue ahorcado y ella fue emparedada viva dentro de los muros del convento. Desde entonces, su espíritu no ha encontrado descanso, vagando eternamente por el lugar donde sufrió su castigo.
Pero las apariciones de la monja eran solo el comienzo. Con el paso de los años, los fenómenos se hicieron cada vez más perturbadores. Los residentes de Borley Rectory empezaron a escuchar ruidos inexplicables, pasos que resonaban en los pasillos vacíos, campanas que sonaban solas en plena noche y golpes en las paredes que parecían venir de algún lugar imposible de localizar. En 1929, el caso de Borley Rectory tomó un giro aún más inquietante cuando el reverendo Eric Smith y su esposa decidieron mudarse a la casa. Fue entonces cuando los eventos paranormales alcanzaron su punto álgido. Objetos comenzaron a volar por las habitaciones sin razón aparente, y se reportaron casos de escritura en las paredes, mensajes que parecían provenir de un ente invisible pidiendo ayuda. La más famosa de esas frases decía: «Por favor, ayuda, ruega por mí». La familia, aterrada, abandonó la casa poco tiempo después. El caso de Borley Rectory se volvió famoso a nivel nacional cuando el renombrado investigador paranormal Harry Price fue llamado a investigar los fenómenos. Durante meses, Price documentó una serie de sucesos inexplicables: objetos que se movían, ventanas que se rompían solas y extrañas luces que aparecían en las ventanas de la casa por las noches. Según Price, Borley Rectory era un lugar donde las reglas de lo natural no se aplicaban y los espíritus se manifestaban de maneras incomprensibles para la ciencia. Una de las historias más perturbadoras ocurrió cuando uno de los asistentes de Price fue testigo de una manifestación que lo dejó marcado para siempre. Mientras inspeccionaba una de las habitaciones, la temperatura de la sala cayó bruscamente y de repente una figura blanca apareció flotando cerca de la ventana. El hombre, que había entrado como escéptico, salió de la casa convencido de que algo realmente oscuro y sobrenatural habitaba allí. Borley Rectory se mantuvo como un símbolo de lo inexplicable hasta que, en 1939, un incendio destruyó gran parte de la casa. Muchos creen que fue el propio mal que habitaba dentro el que finalmente consumió el lugar. Hoy solo quedan ruinas, pero los relatos de aquellos que vivieron la experiencia siguen resonando como un eco del más allá. ¿Fue Borley Rectory simplemente una casa antigua plagada de supersticiones? ¿O fue, como muchos creen, un portal abierto hacia el mundo de los muertos, donde las almas atrapadas clamaban por escapar de su eterno sufrimiento? Sea como sea, los eventos ocurridos en esa casa siguen siendo uno de los misterios paranormales más desconcertantes de la historia. Cuando hablamos de casas embrujadas, hay una en particular que ha capturado la atención de todo el mundo durante décadas. La casa en el 112 de Ocean Avenue, en Amityville, Nueva York. Lo que ocurrió allí en 1974 no solo es una de las historias más aterradoras, sino también una de las más polémicas y debatidas en la historia de lo paranormal. Esta es la verdadera historia de la casa de Amityville. Todo comenzó el 13 de noviembre de 1974, cuando Ronald DeFeo Jr. asesinó a sangre fría a sus padres y a sus 4 hermanos mientras dormían en sus camas. 6 disparos resonaron en la oscuridad de la noche, pero lo más extraño es que a pesar de los fuertes sonidos, ninguno de los vecinos oyó nada. Ni siquiera las víctimas se despertaron. Ronald confesó más tarde que había sido impulsado por voces que lo atormentaban, voces que venían desde dentro de la casa. Tras su detención, la casa de Amityville quedó vacía,
pero solo por un tiempo. Un año después, en diciembre de 1975, la familia Lutz compró la casa a un precio sorprendentemente bajo, sin saber del horror que había ocurrido entre sus paredes. George y Kathy Lutz, junto con sus 3 hijos, se mudaron esperando un nuevo comienzo. Lo que encontraron fue una pesadilla. Solo 28 días después de mudarse, los Lutz abandonaron la casa, dejando atrás todas sus pertenencias, afirmando que lo que habían experimentado en esas 4 semanas era algo que no podían explicar y que no podían soportar más. Desde el primer día, los Lutz empezaron a notar cosas extrañas. George, el padre de familia, despertaba cada noche exactamente a las 3:15 de la madrugada, la hora en la que se creía que los asesinatos de los DeFeo ocurrieron. A menudo sentía un frío glacial recorrer la casa, incluso cuando el sistema de calefacción estaba funcionando perfectamente. El comportamiento de George comenzó a cambiar drásticamente. Se volvió irritable, distante, y comenzó a obsesionarse con la chimenea, encendiéndola constantemente, como si intentara mantener algo a raya. Pero eso no fue todo. Kathy Lutz experimentaba fenómenos aún más perturbadores. A menudo sentía que era tocada por manos invisibles, y una noche se despertó para encontrar inexplicables marcas rojas en su cuerpo, como si hubiera sido golpeada. También reportó haber visto extrañas figuras oscuras rondando por los pasillos de la casa, y en más de una ocasión escuchó voces que la llamaban por su nombre desde los rincones oscuros. Los hijos de la familia también sufrieron experiencias aterradoras. La hija pequeña, Missy, comenzó a hablar de un amigo imaginario al que llamaba Jody. Pero lo que más asustaba a sus padres era que Jody, según describía la niña, era un cerdo gigante, con ojos rojos que aparecía fuera de su ventana por las noches, observándola. Los Lutz empezaron a notar que las puertas se cerraban solas, los objetos cambiaban de lugar, y en una ocasión, George encontró lo que describió como una baba verde viscosa deslizándose por las paredes de la casa. Desesperados y aterrorizados, los Lutz buscaron ayuda. Llamaron a un sacerdote para bendecir la casa, pero su intento de exorcismo terminó en desastre. Según el sacerdote, apenas entró en la casa, una voz poderosa le gritó: «¡Fuera de aquí!», y fue golpeado por una sensación de angustia tan intensa que le hizo huir y nunca regresar. La familia Lutz no pudo soportar más. Después de apenas 28 días, abandonaron la casa en medio de la noche, convencidos de que algo malvado habitaba en el lugar. De inmediato, la historia de la casa de Amityville se volvió un fenómeno mediático. Se escribieron libros, se hicieron películas, y la casa se convirtió en uno de los íconos más duraderos de lo paranormal. Sin embargo, no todos estaban convencidos de la autenticidad de los hechos. Algunos críticos han sugerido que los Lutz inventaron toda la historia en busca de fama y fortuna, especialmente después del éxito del libro El horror de Amityville. A pesar de los múltiples debates y estudios escépticos, hasta el día de hoy, ni George ni Kathy Lutz han cambiado su relato original. Siempre mantuvieron que lo que vivieron en esa casa fue real y que escaparon justo a tiempo. La casa de Amityville sigue siendo un lugar de misterio, atrayendo tanto a curiosos como a investigadores paranormales. Aunque la casa ha cambiado de propietarios varias veces y muchos han vivido allí sin incidentes, la leyenda persiste. ¿Fue realmente una manifestación del mal? ¿O fue todo una elaborada invención?
Sea como sea, la historia de Amityville sigue siendo una advertencia para aquellos que creen que las casas solo son estructuras de ladrillo y madera, porque a veces lo que reside dentro es mucho más oscuro de lo que podemos imaginar. Las historias de casas embrujadas nos fascinan porque nos obligan a confrontar lo desconocido. Son lugares donde las reglas del mundo físico parecen romperse, donde lo inexplicable se convierte en una realidad aterradora. ¿Qué es lo que hace que estos lugares sean tan perturbadores? Tal vez sea el hecho de que son testigos silenciosos de tragedias pasadas. Tal vez sean portales a algo más allá de nuestra comprensión. Lugares donde las almas, atrapadas entre este mundo y el otro, buscan una forma de hacerse escuchar. A lo largo de la historia, hemos escuchado cientos de relatos como los de la mansión Winchester, Borley Rectory y la casa de Amityville. Historias de familias aterrorizadas, investigadores desconcertados y fenómenos imposibles de explicar. ¿Es todo producto de nuestras mentes? ¿O hay algo realmente oscuro que habita en estos lugares, esperando ser descubierto? Lo que está claro es que estos sitios no solo existen en cuentos o películas, son lugares reales que han marcado a quienes se atrevieron a entrar. A pesar de los avances de la ciencia, seguimos sin tener respuestas definitivas sobre lo que ocurre en las casas embrujadas. ¿Son solo ecos del pasado? ¿O algo más profundo y siniestro? Quizá algunos misterios nunca deban ser resueltos. Y aunque muchas personas creen que lo paranormal no es más que un mito, hay quienes han experimentado algo tan real y aterrador que no pueden olvidarlo. Ahora te pregunto a ti, ¿crees en estas historias? ¿Te atreverías a entrar en una casa embrujada, sabiendo que podrías enfrentarte a lo desconocido? Si has vivido alguna experiencia paranormal, déjalo en los comentarios. Queremos conocer tu historia. Y si tuvieras la oportunidad, ¿qué casa embrujada te atreverías a visitar? Quizás sea el próximo lugar que investiguemos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar un like y comentar qué quieres ver en los próximos vídeos. Recuerda que estás en el canal de Miedo XL. Nos vemos en la siguiente historia terrorífica.